Bienvenidos al espacio de Historias Vagabundas, un espacio de entrevistas donde vamos a estar generando diálogos desde la comunidad bohemia para profundizar un poco en esto del mundo Wanderers. Hoy los vamos a estar recibiendo con nuestro primer entrevistado, nuestro técnico Antonio, el Tony Pacheco, que además lo tenemos acá. Venga, Tony. Bueno, Tony, lo primero es agradecerte el tiempo, la amabilidad, la disponibilidad de poder tener este espacio, este encuentro. Y en este espacio de Historias Vagabundas, donde vamos a estar conversando un poco del universo Wander, la primera pregunta es una temática a la que hoy ya te has referido bastante, que es cómo llegó Wander a tu vida, en qué momento y sobre todo de qué manera. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por venir. Para mí es un placer, como les dije antes de fuera de cámara. Así que nada, gracias y bienvenido. Con relación a la pregunta, Wander entra en mi vida en un momento deportivo, por decirlo de alguna forma, bastante complejo para mí en su momento, porque bueno, yo tuve de alguna manera toda mi historia deportiva dentro de Peñarol, que fui muy jovencito del club, con 12 años, después de haber... Era su historia, además. Sí, después de haber logrado la posibilidad de haber sido parte de una historia maravillosa dentro del club en aquel momento. Claro, uno, después de haber vivido tantas cosas tan fuertes y de haberse criado en el club, no imaginaba pasar lo que tuvo que pasar, pero el fútbol y esas cosas pasan, lógicamente que suceden. Y bueno, y ahí hubo una duda en mí, en mi familia, de la continuidad de jugar al juego, del fútbol, y ahí entró Wander. Entra en un momento que era difícil para mí, ahí me llama Daniel Carreño, inmediatamente que sale la noticia de que yo no continuaba en Peñarol. Y la verdad que Daniel tuvo palabras siempre muy lindas, primero que nada, muy respetuosas y la verdad que me hizo ver desde otro lugar aquella situación y fue la que determinó conjuntamente que en aquel momento mi hijo era chico y no hablaba todavía y el empujón último fue el de mi señora que me dijo: si tu hijo hablara te pediría que siguieras jugando al fútbol. Y bueno, ahí cambié yo el chip y cambié, y ahí entró Wander definitivamente en mi vida, lo cual por suerte y no por estar hoy en el rol que estoy, te lo agradezco tanto. Y desde todo ese contexto y esa situación tan particular en la que llegaste al club, ¿te acordás cuál fue esa primera imagen que tuviste del club cuando conociste Wander? Mismo, hasta si te animás a contrastar un poco por ahí el imaginario que vos tenías del club con el club que te encontraste. A ver, esto es fútbol, ¿no? Y lógicamente que quizás no tanto en el imaginario, sino en ver con qué realidad me encontraba. Es decir, era notorio que iba a haber un cambio, indudablemente. Y bueno, me acuerdo que la primera imagen, porque ¿qué me pasa a mí? Yo firmo contrato un miércoles y el campeonato empezaba el domingo. Se jugó en cancha Danubio contra Danubio y el equipo con Daniel se habían ido 3 días a la Posta del Lago en aquel momento a hacer el preparativo, por decirlo de alguna manera, de aquel partido en el cual yo no iba a participar porque recién había empezado. Entonces, mi primer conocimiento del club fueron los compañeros de aquel entonces, el entrenador y bueno, todo el staff que trabaja dentro del club, porque fue en la Posta de Maldonado. Y la verdad que la sorpresa fue linda porque eran todos chiquilines, habían muchos chicos del club, habían otros grandes al igual que yo, y el recibimiento fue fantástico de todo punto de vista, no solamente Daniel, sino los compañeros. Y esa fue mi primera imagen en el momento, en un lugar que además yo ya conocía, porque la Posta del Lago en su momento yo había entrenado en el lugar. Y después, bueno, retorno a Montevideo, partido con Danubio, en el cual yo no participé, estuve con los muchachos, y después, bueno, sí, a comenzar, digamos, por decirlo de alguna manera, el día a día, ya en Montevideo y ya en el Viera. En aquel entonces, nosotros entrenábamos acá, ahora estamos acá en el complejo de Voto, pero la diferencia de aquel entonces ahora es que la infraestructura que hoy tiene el Devoto no era la que había en aquel entonces nosotros nos cambiábamos en el Viera y veníamos a entrenar en el Devoto. Y la verdad que me encontré con un club de gente que siempre lo digo y
que a mí me abrió de par en par las puertas como si me conocieran de toda la vida o como si yo hubiese pertenecido todo el tiempo al club, y eso siempre va a ser imborrable para mí y para mi familia. Bueno, un poco a raíz de todo esto que venís comentando, Tony, y de toda esta experiencia vinculada al club, si pudieras generar una síntesis en cuanto a qué es el club hoy, o sea, qué es Wander hoy en tu vida, más allá del rol claramente vinculado a lo deportivo, ¿cómo lo sentís? ¿O qué reflexión generás a partir de eso? Bueno, indudablemente que saquemos el rol que me toca hoy como entrenador a mi situación, inclusive hasta sentimental con el club, y te lo voy a resumir brevemente. Estaba en la Ciudad Vieja con mi señora en el momento que me llama Maurinani para charlar, y le dije, yo estoy. Ya no había entrenador en el club, y mis palabras fueron, yo estoy, porque las puertas de mi casa para Wander siempre van a estar abiertas. Te resumo ahí lo que nosotros familiarmente y profesionalmente sentimos con la institución. El segundo eje, digamos, va en esto de la relación del fútbol y la sociedad en la que es parte, siendo que Uruguay es un país muy particular, ¿no? El peso que tiene el fútbol en nuestra sociedad es inexplicable por un lado, pero quería aprovechar este espacio contigo, siendo un referente bien marcado de nuestro fútbol, como para poder tener una visión del otro lado. Muchas veces opinamos, ¿no? De no, porque el fútbol en la sociedad tiene este lugar y desde nuestro lugar, en mi caso profesor de filosofía, bueno, yo puedo hacer una reflexión, pero me interesaba mucho más tu opinión desde la persona que lo vive, el fútbol en carne propia. ¿Cómo ves vos ese vínculo con la sociedad? ¿Qué peso tiene? ¿Qué importancia tiene? Y también qué desafíos, ¿no? Justamente por ese arraigo. Bueno, a ver, el vínculo que tiene el deporte con la sociedad claramente está bien marcado, eso es indudable, porque es parte, a ver, de nuestra idiosincrasia, de nuestras pasiones y de lo que todos esperamos que suceda, que nos hace apasionar desde todos los lugares, desde la felicidad, la angustia, la bronca. Todo fluye en función de lo que determina un juego o un partido de fútbol. Nosotros de este lado lo que sentimos claramente es que, obviamente, es nuestra pasión, es nuestro deporte, es la profesión la cual elegimos, que pasa a ser una profesión una vez que vos llegás a primera división, porque mientras tanto es un juego, y aún en primera división y siendo profesional también es un juego. Lo que pasa es que cambian las responsabilidades. Y en algún punto, tanto en nuestra sociedad como en el mundo en general, se mezcla eso con la parte política, que ahí ya es más un tema político-social que del deporte y la sociedad. Entonces ahí es un terreno en el cual yo sinceramente desconozco, pero que sé que está presente, latente y siempre pendiente de lo que suceda para interactuar más o menos en función de lo que va sucediendo. Bueno, en esto mismo que vos decías, Tony, me parece que es hiper recontra valioso poder hacerte la pregunta de cómo ves ese peso político que tiene el jugador de fútbol en la sociedad justamente. Mira, yo creo que acá lo que está claro que fútbol, sociedad, política funciona todo el mismo ritmo, estamos todos en el diario vivir. Lo que entiendo y creo además es que cuando vos estás en la vorágine del día a día, sobre todo el deportista, el jugador de fútbol, poco piensa en esto, sabe que sucede, no le da la relevancia ni la importancia porque claramente el deportista tiene que estar enfocado en el día a día de su preparación para poder tener la posibilidad del domingo ganar, porque ahí es donde suceden las cosas en función del deportista, porque todos los deportistas se preparan para ganar, pero ganan. Y ahí es donde en el ganar-perder empiezan a moverse las fichas en función de la importancia que cada situación tenga, porque al final del día todos somos personas y todos tenemos y venimos para cumplir roles distintos, funciones diferentes, hacer determinadas cosas distintas, porque si fuéramos todos iguales sería un aburrimiento bárbaro. Entonces ahí creo que sobre todo el deportista que está inmerso en todo esto, en el momento prácticamente
no lo visualiza ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque va en función de lo necesario, de lo inmediato, que es prepararse para ganar. En este tercer eje de este intercambio, la idea era preguntarte por una situación particular cuando vos asumís como DT, que es un Wander, un plantel que por ahí, visto desde afuera, tenía una situación anímica bastante llamativa, que tenía como altibajos que al hincha por ahí un poco le preocupaban, pero que una vez que vos agarrás el plantel, de repente se empieza a visualizar un cambio. Estoy hablando particularmente de lo anímico, ¿no? Entonces quería preguntarte a vos, que, bueno, sin duda en tu etapa como jugador, plantel y vestuario, se puede decir que algo tuviste, quería preguntarte con qué situación te habías encontrado en ese sentido y cuál fue el enfoque o cuáles fueron tus decisiones en relación a trabajar justamente y revertir esa situación. Bien, a ver, acá lo primero que hay que visualizar, y lógicamente que al haber un cambio, nosotros ingresamos en el club ya el torneo empezado, y cuando vos asumís el rol en una situación como esta, lógicamente algo está pasando. Lo que nosotros nos enfocamos claramente fue en hacer un análisis de situación, entender un poco cómo estaba la situación, pero dicho esto, nos encontramos con un plantel sumamente receptivo a la propuesta, sumamente receptivo a la idea que nosotros teníamos, y claramente que después en las conversaciones con cada uno de ellos, en el devenir del día a día, esto que hablábamos antes, ¿no? En el día a día, sumergidos en intentar revertir situación, nos encontramos con que la posibilidad de ir jugando e ir ganando y perdiendo, intentar generar una estabilidad, que era lo que a lo mejor en aquel momento, a la vista del resto, nosotros no estábamos en el momento como para poder saber si una vez que entramos vimos el panorama como estaba, pero sabíamos que la posibilidad de revertir estaba inmediata. Obviamente que se iba a tener un lapso de tiempo, porque es fútbol, porque los otros juegan, y porque el plantel de alguna manera, por decirlo de una forma, tenía ciertas dudas en sí mismo. Y bueno, trabajamos mucho, sobre todo en la idea, en la propuesta y en, lógicamente, tratar de que anímicamente eso cambiara. Y bueno, costó, porque no fue fácil, porque nosotros tratamos de volcar el día a día nuestra idea, nuestra intensidad, y eso lógicamente, ni mejor ni peor que lo que pasaba antes, era lo nuestro, nuestra propuesta, nuestra idea, y tratamos de, por suerte, en la receptividad que tuvimos de los jugadores, que se amalgamara rápidamente esto sin olvidar lo inmediato, que era ganar cada domingo. Por momento lo conseguimos, por momento no tanto, y después creo que yo en la finalización de la etapa se entró en una dinámica de meseta, como le llamaba yo, en la cual por momentos podíamos, no podíamos, habían resultados que a lo mejor merecíamos más, como habían resultados que no merecimos y obtuvimos lo que no merecimos, pero en otros que a lo mejor sí merecíamos más, no merecíamos lo que estaba planteado en el juego. Y en este sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? Del embrión anímico y cuestiones, ahora ponerle teníamos un ejemplo concreto que era: entrenaron contigo una semana algunos juveniles, terminan el entrenamiento, vienen, se arriman, te piden una foto, y a lo que iba, o a lo que voy, ¿notás cierto peso, cierta responsabilidad de ese lugar tuyo que ocupás? Ya no solamente Wander o otros clubes, sino directamente tu lugar en el fútbol uruguayo, ¿no? ¿Notás eso en tu figura, en tu peso, lo que genera tu persona, digamos? Bien, a ver, yo creo que la responsabilidad está en el rol. Es decir, acá claramente nosotros asumimos la responsabilidad de guiar, entrenar, tratar de volcar y darle a los jugadores de primera división las herramientas suficientes para que ellos se puedan expresar en su máxima, digamos, expresión, por decirlo de alguna manera. Y creo que básicamente la responsabilidad está ahí. Ahora nosotros, cuando asumimos, también sabíamos que primero
por situación institucional, por situación económica institucional, tenemos que equilibrar entre lo que podemos generar económicamente trayendo jugadores y el patrimonio del club. Con lo cual hoy, como ustedes vieron, se entrenó durante toda esta semana con chicos juveniles del club, con posibilidad lógicamente de proyección, al igual que con otros que hoy no estuvieron, esta semana estuvieron, que también tienen las mismas proyecciones o las mismas posibilidades, claramente a todos en un mismo momento no se les puede dar. Entonces nosotros hicimos un selectivo en el cual queríamos ver todo esto que te decíamos antes, ¿no? De la posibilidad de qué chicos sí, qué chicos todavía no, qué chicos es el momento, capaz que qué chicos hay que esperar o qué hay que hacer con ese chico, hay que esperar un poco más, interactuar con todos sus entrenadores, como estaban también hoy en el staff, y después, bueno, lo otro escapa lógicamente en este caso al entrenador, es algo que está en la sociedad, es algo que por el vínculo mío deportivo con el juego y con el tiempo hizo de que terminara mi carrera en el situal que la gente me puso, lo cual agradezco, infinitamente siempre digo lo mismo, pero nosotros hoy la responsabilidad es dar herramientas y después la vida es la vida, somos, nos levantamos mañana, nos lavamos la cara, las manos, nos cepillamos los dientes y somos así. Bueno, Tony, este último eje, este G4, se plantea algo por ahí un poco extraño para lo que son estos tiempos y este fútbol moderno, pero es mirando un poco con proyección o a futuro, digamos. Cuando te digo esto pueden ser 5, 10, 15, lo que sea, futuro. La primera pregunta en ese sentido es, ¿qué desafíos ves vos que estaría bueno poner sobre la mesa a la hora de discutir sobre cómo mejorar nuestro fútbol y el millón de cosas que puede llegar a tener, pero que en tu cabeza aparecen o se vienen como prioridades? Bien, a ver, es una lindísima pregunta, difícil de responder en cuanto a que va sujeta a un montón de variables. Yo creo que lo primero y principal que nosotros tenemos que rever y empezar, si me preguntás a mí como me estás preguntando, es a construir algo que fortalezca todo lo muy bueno que tiene el fútbol uruguayo, que es la capacidad de siempre un jugador más. Es decir, tenemos esa capacidad de encontrar jugadores, debemos de ser el país que surgen más jugadores por cantidad de personas, jugadores de elite. Hemos tenido la suerte en todos los procesos de la historia del fútbol de tener jugadores de vanguardia, jugadores extremadamente excelentísimos en su potencial deportivo y donde abrieron puertas para el resto de todos los muchachos que empezaron a hacer, como lo están haciendo hoy los que están hoy. Y a eso fortalecerlo. ¿Desde qué lugar? Y bueno, hay un montón de cosas ahí. No solamente de la convicción, un poco lo que te decía antes con relación al camino, al trayecto, sino también que, bueno, la dinámica de la vida, la globalización hizo que cada vez se vaya la gente acelerando un poco más. Y en esa aceleración quizás nosotros, por un tema país, que somos muy pequeños, estamos medio, no digo estancado por la palabra, pero que vamos a un ritmo más lento. Y creo que la vida misma deberíamos de ir a un ritmo un poco más apresurado, que no es rápido, porque lo rápido a veces no es lo ideal. Hay que ir con seguridad, velozmente. ¿Tá? Y nosotros creo que cuando todo avanza, y avanza, como te digo, rápidamente, nosotros avanzamos. Y esa es la línea del tiempo que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque económicamente también es verdad que somos un país deficitario desde el punto de vista que lo mire, de donde lo quieras mirar y donde te quieras plantar para ver la situación. ¿Tá? Porque hay herramientas, hay posibilidades, lo que hay que encontrarle y tener, por decirlo de alguna manera, un proyecto unificado en criterios para que la evolución sea constante de parte de todos.
Y no que se despegue uno y por allá porque consiguió esto, lo otro, no, sino que alinearse el fútbol uruguayo en un camino que lleve a ese fortalecimiento de lo maravilloso que tenemos, que son los jugadores de fútbol. Bueno, y hablábamos en el recorrido de esta nota, Tony, un poco esa figura que generaste en el fútbol, esa huella que dejaste en el fútbol y lo que significás hasta este momento en tu vida en el fútbol, porque claramente hay páginas por escribir y estás en ese proceso. Entonces, ya tenemos escrita la página de Tony Jugador. ¿Cómo te gustaría, si lo podés proyectar a futuro o pensar a futuro, sin caer en el reduccionismo de títulos o cuestión, pero cómo te gustaría que te recuerden en un futuro, que te asocien en un futuro como Tony técnico? A ver, no hay diferencia cuando empezás para el fútbol. Empecé con mis sueños, con mis ilusiones, y eso fue de alguna manera en el recorrido, en el tiempo, se fueron dando cosas que para mí fueron claramente maravillosas desde todo punto de vista, sobre todo desde el aprendizaje. Y si vos me preguntás hoy, la respuesta es viviré pensando en ser yo, tratando de trasladar lo poco o mucho que pueda saber, y el tiempo dirá dónde nos encontremos. Solamente el tiempo puede saber o tener esa respuesta. Yo soy un apasionado del fútbol, de hecho estoy en el fútbol por pasión, y con la idea de poder volcar cosas y ayudar a los jugadores. Después, bueno, el tiempo dirá. Bueno, Tony, vamos con la última pregunta de esta primera entrevista de Historias Vagabundas. Primero que nada, claramente, volviéndote a agradecer la amabilidad, el tiempo, el cariño para poder charlar de esta manera tan distendida también, siendo tu tiempo lo más valioso que tenemos. Sí. Y la idea es generar un mensaje de cierre en el que puedas dejarle un mensaje, el que vos quieras, al hincha de Wander, para cerrar este espacio. Bueno, el mensaje, lo primero es, no sé cuándo va a salir, pero estamos en víspera de Navidad, de Año Nuevo, así que desearles a todos y cada uno de los hinchas del Bohemio, esta gran familia, lo mejor para lo que se viene, personal, profesional, a cada uno de ellos, y a la gente en general, todo aquel que escuche, el deseo es el mismo para todos. Indudablemente que en el viaje que nosotros estamos incursionando, que hemos incursionado, pedirle que nos acompañen, que crean, que confíen, que acá lo más importante es que el club tenga los logros y el fortalecimiento de las bases para que sea un club mejor cada día. Y a eso nos abocaremos y trabajaremos en función de. Así que nada, agradecerles y bueno, nos vemos pronto, seguramente.